Voy a saludar de inmediato a la señora veedora del distrito, la doctora Adriana Herrera, quien ya está conectada con nosotros aquí en Radio Red RCN en los 970M y por nuestras plataformas en streaming. Estamos transmitiendo en simultánea por YouTube, donde nos encuentran como Bogotá MPM, o también en nuestro Instagram, donde estamos como Bogotá MPM. En la radio virtual, recuerden, pueden seguirnos en radiorede.rcnradio.com o en el portal de emisoras de RCN, que lo encuentran como rcnmundo.com/Radio Red. Señora veedora, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Radio Red RCN y en Bogotá MPM. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla y dedicarnos estos momentos para que le cuente a los bogotanos de las últimas ejecutorias de la veeduría que usted está orientando aquí en el distrito. Y quiero comenzar, si a usted le parece bien, por un tema de coyuntura y que no lo es de este momento, lo es desde que lastimosamente se empezaron a dar bandazos respecto al sistema de salud en Colombia. Los oyentes, y lo digo solo para contextualizar, saben, muchos son víctimas de ello, si no una gran mayoría, del viacrucis que se ha empezado a atravesar para poder recibir los medicamentos que formulan los médicos para las diversas enfermedades que se diagnostican. Y no es extraño decir que esos pacientes llegan a reclamar sus medicamentos y casi siempre la respuesta es no hay disponibilidad o de la fórmula le dan 1 o 2 medicamentos y los demás no se los entregan, con un agravante, y es que esas fórmulas tienen una vigencia, y si no les entregan ese mes, pues lo perdieron porque ya tienen que usar la fórmula del siguiente mes. Es decir, estamos pasando por un momento realmente calamitoso en esa materia y no podemos perder de vista que con eso se está violando un derecho fundamental del colombiano, que es el derecho a la salud. Por eso quisiera que usted, señora veedora, nos contara cuál ha sido la iniciativa que se ha tomado en el distrito con diferentes entidades lideradas por la alcaldía, pero con participación de entidades como la suya y otras más, en búsqueda de poder respaldar, apoyar a esos bogotanos y colombianos que están enfrentando la situación que acabo de relatar. Bienvenida. Carlos, muchas gracias. Pues como usted bien lo dice, desde la Alcaldía Mayor y el alcalde nos convocó, el doctor Carlos Fernando Galán nos convocó a distintas entidades que tenemos nuestras funciones y nuestra injerencia en el Distrito Capital frente a esta situación que, como usted bien ha manifestado, está afectando todo el sistema de salud en el país. Y por supuesto en el Distrito Capital, donde somos tantos ciudadanos que se están viendo afectados. En ese sentido, la semana pasada, el jueves, se conformó una mesa de trabajo liderada por la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Salud, por supuesto, y la Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, la Veeduría y la Defensoría del Pueblo, para podernos ayudar en la articulación de no solo las autoridades que somos competentes en algunos temas a nivel distrital, sino también con las autoridades del gobierno nacional, poder ver cómo apoyamos este trabajo conjunto para mejorar la situación de los pacientes, tanto en el acceso a servicios como en el tema de medicamentos, en el entendido pues que estamos en una coyuntura que usted ha referido, Carlos, del sistema de salud y del servicio de salud a nivel nacional, que está en donde se están llevando a cabo mesas de trabajo relacionadas con la financiación del sistema y muchos otros temas, pero particularmente frente a la situación de los pacientes en Bogotá, nos hemos organizado a solicitud pues de la alcaldía y cada una de las entidades de control en el marco de nuestras competencias vamos a apoyar esa articulación tanto en el distrito como con la nación en lo que sea necesario para poder garantizar los derechos a la salud y a la vida de los pacientes, particularmente en el Distrito Capital. Señora veedora, ¿qué herramientas? Ayúdeme un poco a trasladar esta información de primera mano a quien sintoniza el programa, lo escucha en la radio, está siguiendo esta transmisión en streaming y cuando anunciamos su presencia en el programa con un titular hablando de esto,
pues dicen, voy a ver y voy a escuchar a ver qué herramientas puedo tener yo para poder garantizar el derecho a acceder a esos medicamentos, cómo lo puedo hacer y en esa medida ese trabajo conjunto interinstitucional que usted anuncia, ¿en qué medida puede ser respaldo para los pacientes en Bogotá? Bueno, le cuento que las estadísticas hoy en materia de crecimiento de las acciones ante la justicia como tutelas, el crecimiento gigantesco que han tenido las peticiones, quejas y reclamos por la falta de acceso tanto a servicios como a medicamentos, nos llevan a buscar nuevas estrategias. No, o sea, la personería, por ejemplo, ha venido haciendo un trabajo muy importante, ayudando con las tutelas, ayudando en esta coordinación para ver si se logra la atención. La Contraloría también en el marco de sus competencias, pero lo que vamos a hacer es articularnos para ver si se puede ayudar al paciente de manera más directa, adicionalmente, por supuesto, a los mecanismos legales que se tengan, pero de pronto una articulación directa, una llamada, una conversación con el hospital. Eso por el lado de los pacientes en Bogotá. Y también ver cómo podemos apoyar a la alcaldía y a la secretaría para poder participar también como distrito en las conversaciones grandes en materia del sistema de salud en Colombia. De manera que con el conocimiento que se tiene desde el Distrito Capital, particularmente la Secretaría de Salud, los prestadores, o sea, los pacientes mismos, las asociaciones, podamos realmente conversar en toda la nación sobre el tema, a ver qué soluciones se encuentran. Porque como usted bien lo ha dicho, no solo se está afectando el derecho a la salud de los pacientes que se han ido deteriorando, sino también el derecho a la vida inclusive. En esa medida vamos a iniciar el trabajo, estamos iniciando, o sea, se conformaron el jueves, esta semana vamos a organizar nuestro plan de trabajo y vamos a hacer esa articulación. Muchas veces las cosas no se dan porque hay tanto requisito y tanto trámite que cumplir que no se logran rápidamente, pero si nosotros con los equipos que hemos designado para trabajar en estas mesas de trabajo articulamos, logramos la atención, la ayuda, además de apoyar la conversación que el distrito como ente tan importante en el sistema de salud, que tiene recursos, que aporta recursos al sistema de salud, quiere participar en esta decisión grande, de magnitud muy importante en la nación con las conversaciones y nosotros apoyando a los pacientes en la prestación, seguramente vamos a poder mejorar en algo la situación coyuntural y aportar a la situación de solución definitiva en materia del sistema de salud. Nos queda claro, son dos frentes, lo que se puede hacer a nivel nación y lo que ustedes quieren hacer también en buena hora, en respaldo a los pacientes para que no se vean completamente desamparados en cómo hacer valer su derecho a recibir los medicamentos, acceder a los tratamientos, tantas cosas que usted más que yo sabe y los oyentes también está ocurriendo con el tema de la atención por parte de las entidades prestadoras de salud. Pues estaremos aquí atentos a cómo sigue desarrollándose ese trabajo por esa doble vía y aquí están estos micrófonos abiertos para que señora Vedora nos cuente en el momento en que tenga novedades sobre el tema. El otro tema que tenemos para charlar con usted tiene que ver ya con la ciudad en materia de el trabajo de inversión del presupuesto que tienen asignados los fondos distritales de desarrollo. Y en esa materia usted, su veeduría, ha hecho un trabajo interesante, además necesario, y que le obliga respecto a cómo ha sido esta ejecución, cómo ha sido el cumplimiento de los planes anuales de adquisiciones, cómo ha sido el proceso realmente transparente como debe ser de la suscripción de contratos, cumpliendo con toda la legalidad, subiéndolos a SECOP 2, teniendo ofertas múltiples, etcétera. Y lo que nos encontramos como para comenzar la charla sobre ese tema y que los bogotanos comprendan a precisión lo que queremos hablar es que, contrario a lo que muchas veces se habla, y era lo que yo decía el viernes cuando Carlos Díaz, mi compañero, presentaba este tema que ustedes producían como noticia y a raíz de lo cual pedí que la buscáramos, es que históricamente, Vedora, se habla siempre de la feria de contratos al final de cada año para que los fondos de desarrollo traten de mostrar altos niveles de ejecución,
porque de lo contrario muy probablemente pierden esos recursos si no los ejecutan dentro de la vigencia. Pero lo que veo aquí es que lo que usted está contando después de su trabajo es que llegamos a una ejecución del 64.2% el año pasado, que no deja de ser preocupante porque también se muestra que hay un nivel de no ejecución realmente importante que se traslada en que no se están haciendo las obras o todos los proyectos que buscan elevar la calidad de vida del bogotano. Háblenos sobre el particular veedor. Gracias, Carlos. Antes de detallar la situación particular de la contratación de las alcaldías locales, de los fondos de desarrollo local, contarle que la veeduría tiene una función preventiva en su misión, que es muy importante. Y en esa medida, si bien somos un organismo de control, trabajamos de la mano de la administración distrital y particularmente del alcalde en hacer esa prevención, en decirle cuidado con lo que está pasando. Poner un semáforo ahí en amarillo. Exacto, como de alerta. Esté diciendo cuidado. En ese sentido, el alcalde mayor y el secretario de gobierno, desde el año pasado, desde que yo llegué, hemos venido trabajando en una preocupación que tienen y que pues, se ha visto reflejada en las últimas noticias y en esos resultados de nuestro trabajo de Alcaldías al Día, donde me dijo, quiero que la veeduría nos mire cómo están los fondos de desarrollo local. Y en esa medida adelantamos ese trabajo de Alcaldías al Día, en donde encontramos y revisamos toda la contratación, los resultados del año pasado. Recordarle también que el primer año de administración de cualquier alcaldía es un año diferente. Sí, sí, sí. Porque vienen ejecutando el plan de desarrollo anterior, el plan de desarrollo anterior, sí. Y solo hasta el mes de junio o julio se aprueba el nuevo plan de desarrollo y llegan los nuevos alcaldes locales. En ese sentido, pues es un año atípico. O sea, no debería ser comparable con un año como el 2025, que esperamos que la ejecución se comporte de otra manera. Y lo que usted dice es cierto, particularmente en el primer año de gobierno, pues usted tiene esa ejecución al final del año muy presionada. Si llegan los alcaldes en junio, julio, se armoniza el presupuesto y nace el nuevo plan de desarrollo, indudablemente no se alcanzan a hacer las licitaciones públicas, o sea, todos los procesos de libre competencia y seguramente, como nos pasó el año pasado, se ejecuta la contratación con convenios interadministrativos o con contratos con las entidades sin ánimo de lucro, que legalmente es viable. O sea, eso no, ahí no hay una violación de la norma. Pero no es lo más aconsejable. Claro, porque uno esperaría que hubiera libre competencia, porque donde hay libre competencia, pues seguramente hay una mejor calidad de los servicios que se presten, pero igual lo importante acá es que estamos haciendo un trabajo a solicitud del secretario de gobierno y es esos convenios que se celebraron entre noviembre y diciembre, los está vigilando la ejecución, la veeduría distrital. Y durante todo este año vamos a estar entregando a la administración distrital, particularmente al secretario de gobierno y al alcalde, un informe de cómo va esa ejecución. Porque realmente gran parte del problema que se puede dar es, sí, se suscriben y se ejecuta, pero dígame cómo esas entidades, que si bien tienen la facultad de hacerlo, lo hacen bien, si lograron llegar esos bienes y servicios a cubrir las necesidades de los bogotanos, y en ese sentido estamos en este año haciendo particularmente el seguimiento a 48 convenios o contratos interadministrativos de los que se celebraron el año pasado y podremos irles informando también cómo va ese cumplimiento. Esa es como la tarea más importante que estamos haciendo este año en materia de convenios y contratos, ver que esos contratos que se celebraron, se cumplió la contratación en diciembre, pues que se cumplan y que le lleguen los bienes y los servicios a los ciudadanos. Dentro de las alertas que encontramos el año pasado está lo de la publicación que usted mencionaba. Usted sabe que el SECOP 2 hoy y este sistema de publicación de los contratos es una medida de transparencia fundamental. Que es el que está vigente, que es el que está vigente hoy. No sabemos en un futuro qué pase. Esperamos que lo que pase es que lo vayan a mejorar, no que no exista. Ojalá. Pero independientemente de eso, hemos hecho una invitación también a los fondos de desarrollo local y a los alcaldes locales a que estén juiciosos con esa publicación, porque es esa publicación la que le permite a todos los ciudadanos saber en qué se está gastando la plata, qué están contratando, cómo lo están contratando, si cumplieron los procesos de ley en esa contratación. También hemos llamado la atención sobre los planes de adquisiciones, que no está mal modificarlos. Sin embargo, cuando usted encuentra un número de modificaciones tan grande, de 100 o 120 modificaciones en un año, dice uno, bueno, ¿cómo fue la planeación? Uno sabe
que si usted calculó que una ejecución de un contrato iba a valer 1.000 millones y después cuando hace el estudio de mercado ya para abrirlo vale 800, pues hay que modificar el plan. Pero que sean ese tipo de modificaciones las que se hagan y no modificaciones importantes como que la necesidad que se había previsto desde el principio de año después desaparezca y no sepamos cómo lo cumplieron. Ese es otro llamado de atención que se ha hecho para que todos nos volvamos mucho más rigurosos en el cumplimiento de la norma, que no es cumplirla solamente porque sí, sino porque tiene un sentido, y es estarle informando a la ciudadanía permanentemente lo que están haciendo las alcaldías locales, particularmente en la ejecución de sus presupuestos, para poderle cumplir a la ciudadanía con sus necesidades y poderle brindar esos bienes y servicios aportándoles valor público. Estoy viendo aquí dentro de todo este resumen del trabajo de la veeduría y en esto de la contratación de los fondos de desarrollo, señora veedora, un punto sobre el cual usted lanza una alerta interesante que además muestra el esfuerzo de garantizar la transparencia, y es la modificación a los documentos tipo, cómo se puede alterar ese procedimiento que implique poder llegar a lo que usted señalaba hace un instante, y es un proceso de selección de contratistas realmente objetivo. Sí, el año pasado, a solicitud inclusive del Consejo de Bogotá y del alcalde, eso debo decírselo, y del secretario de Gobierno, escogimos una muestra de 33 contratos de obra pública que usaron pliegos tipo. Recuerde usted y la ciudadanía que los pliegos tipo son esos pliegos que buscan la transparencia, es decir, que usted no haga pliegos de condiciones para que un X o Y contratista... Lo que llaman pliegos sastre, Entonces los pliegos tipo tienen unas condiciones, y es que usted no los puede tocar. O sea, el pliego tipo viene así, usted debe usarlo como bien. Claro, ¿sí? Habrá notas que usted pueda poner en relación con el tipo de contrato, pero usted no puede pedir más requisitos de los que son, ni puede dificultar la participación. Entonces, a raíz de esas denuncias y del trabajo que hicimos con la alcaldía, bueno, escogimos una muestra y encontramos en esos 33 contratos algunas modificaciones que nos llamaron la atención, porque en principio podrían estar limitando la libre competencia, primero. Y segundo, porque como se conformaron y con las condiciones de una fórmula matemática que hicieron allí, podían estar adjudicando una parte de esos contratos con unas necesidades que no estuvieran claras, porque los adjudicaban por el valor del presupuesto y no por el menor valor ofertado. En ese sentido se hizo toda la investigación, identificamos los casos concretos y es nuestro deber, cuando nos parece que hay un riesgo del incumplimiento de la norma, pues tramitarlos ante las autoridades competentes para que esas autoridades investiguen, porque la veeduría investiga pero no tiene la facultad sancionatoria. Entonces, en ese sentido, esa investigación de algunas notas aclaratorias, llamadas aclaratorias, que se incluyeron en los pliegos tipo, que nos dieron de pronto como la sensación de que podían estar limitando la competencia o de que podían estar superando la normatividad, los denunciamos ante la Personería de Bogotá y ante la Contraloría de Bogotá, que son los entes competentes, y esas investigaciones, entendemos, se están adelantando. Ahí el llamado fue recordarles a los gerentes públicos, a los alcaldes, a los directores de esos fondos locales, que hay que tener cuidado. Los pliegos tipo tienen unas reglas y hay que cumplirlas. Esa fue la invitación, y en ese sentido, pues también se ha venido trabajando con la alcaldía. El alcalde dio esa instrucción, el secretario de Gobierno también la dio al interior de los fondos de desarrollo local, y esperamos pues que este año tengamos menos modificaciones de ese tipo, o que no haya, de tal manera que se minimicen los riesgos y la transparencia sea pues mucho más grande, importante, y un sentido de la contratación. O sea, la contratación debe ser pública y transparente y, por supuesto, buscar suplir las necesidades de los ciudadanos. Señora veedora, dos preguntas finales. Señor. Una que es de orientación y que va de la mano con alguien que está planteando el interrogante a través de nuestras redes que siguen transmitiendo en vivo. Y voy a dar estos daticos rápidos para poder dar la información en contexto. Usted encontró en su trabajo con su grupo de apoyo que en general los fondos de desarrollo lograron un porcentaje superior al 70% del valor contratado. Incluso hubo alcaldías que superaron el nivel del 95% de ejecución, como Barrios Unidos, Sumapaz, Engativá,
otras estuvieron incluso por debajo del 50%, Usme, Bosa, Rafael Uribe, Santa Fe. Entonces, como yo aquí doy siempre curso a lo que preguntan los oyentes, se lo traslado igual. ¿La platica que no se ejecuta se pierde, señora Veedora? Pregunta un oyente. No, la plata no se pierde, la plata pues se ejecuta en la vigencia. Usted sabe que Colombia y particularmente el distrito tiene el principio de anualidad. Uno quisiera que se ejecutara mucho más, indudablemente pues no se ejecuta en ese presupuesto y ejecutarán la plata con el presupuesto del Siguiente, 2025. siguiente, para que quede tranquilo el oyente. Y lo último, no la quiero meter en camisa de 11 varas, ni mucho menos, pero es que por ahí vi, a propósito del tema de los fondos de desarrollo, las alcaldías locales, titulares, a veces un poco estrambóticos, lo calificarían algunos, aterrizados, dirían otros, y es la corrupción galopa en las localidades. ¿Usted con su trabajo considera que ese camino que a veces desemboca en la corrupción en las localidades ha disminuido, se mantiene o ha aumentado? No tengo una medida de corrupción. Lo que tengo que mencionar es que lo que uno ve, y lo he visto como organismo de control, es que hay todo el interés de la administración distrital en bajar los riesgos de corrupción, en minimizarlos. En ese sentido, pues la veeduría ha venido acompañando esa tarea. Y esa presunción de corrupción tampoco debe ser una presunción generalizada, ni más faltaba. Yo creo que con mejores procesos, mejores procedimientos que hagan más eficiente y transparente la gestión pública, seguramente puede haber mayores controles y esos riesgos pues hay que minimizarlos, identificarlos primero y minimizarlos. Algo como la directiva que sacaron las secretarías de gobierno, jurídica y general, en el sentido de controlar, por ejemplo, la contratación de esos convenios interadministrativos y esos contratos con las ESALes. Yo creo que es una medida que mitiga altamente el riesgo, no solo de corrupción, sino que de pronto de ejecución inadecuada de los recursos, y pues son esas las medidas que tenemos que ir tomando todos los días. Y confiar que los alcaldes locales que fueron elegidos bajo la norma que prevé cómo es su elección, pues sean personas probas que entiendan la responsabilidad tan grande frente a los ciudadanos de Bogotá. Así es. Señora veedora, doctora Adriana Herrera, gracias por haber estado con nosotros, regalarnos este tiempo, pero sobre todo ilustrar a los bogotanos de lo que es la ejecución o la acción de la veeduría frente a estos dos temas que hemos hablado hoy. Uno sobre el esfuerzo que se hará para poder acompañar de manera mucho más concreta a tantos y tantos bogotanos que están enfrentando el viacrucis del tema de la salud con los medicamentos, tratamientos, etcétera. Y este que es el esfuerzo que también se hace desde la alcaldía, participación obvia de la veeduría, para cerrar los caminos de la corrupción, para hacer todos los días mucho más efectivos y exitosos en la contratación de los fondos de desarrollo, porque como dije al comienzo, una buena ejecución de la localidad está garantizando una buena elevación de la calidad de vida de los bogotanos. Gracias por estar aquí. A usted, Carlos, muchas gracias. Que esté muy bien. Son las 12 del día, 27 minutos. Hacemos una pausa y ya seguimos con más en Bogotá MPM.